Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Envés de la Página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde la ciudad de Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hoy llegamos al 10º programa de esta serie de podcast de El Envés de la Página. Y tenemos un programa que no solamente por ese número 10 es interesante y especial, sino porque tenemos a una persona a la que llevo ya bastante tiempo queriendo invitar al programa y finalmente hemos tenido la posibilidad. Vamos a hablar además de una autora que a mí siempre, desde que era muy pequeño, me ha interesado mucho, que es Elena Fortún. Obviamente no tenemos aquí a Elena Fortún, pero sí tenemos a Núria Capdevila Argüelles, que está en el Reino Unido, en Exeter, y que va a hablar con nosotros hoy en este nuevo programa del En vez de la Página. Bienvenida al podcast, Núria, y muchas gracias por aceptar. Muchas gracias a ti por invitarme, Antón, y saludos a todos tus oyentes. Bueno, pues Núria es una profesora española, licenciada en Filología por la Universidad de León. Ha realizado sus estudios doctorales en Inglaterra, donde ahora es profesora titular en la Universidad de Exeter. Ha escrito... catedrática, perdón, muy bien. No sé realmente cómo funciona la diferencia entre el sistema estadounidense, el sistema español y el sistema inglés. Entonces lo cambio y lo decimos bien. Catedrática en la Universidad de Exeter. Ha escrito varios libros dentro del campo de los estudios de género, algunos de ellos sobre escritoras hoy un tanto olvidadas, que le han valido además varios premios. Por ejemplo, libros como Autoras inciertas, del año 2008, He de tener libertad, del 2010, y Artistas y precursoras, en el 2013. Colabora además en la colección Obra Fundamental de la Fundación Banco de Santander, y la razón principal de nuestra conversación de hoy, como ya he adelantado anteriormente, es codirectora de la colección Biblioteca Elena Fortún, que está publicando la editorial Renacimiento, que está reeditando en ediciones críticas muy atractivas visualmente y también muy cuidadas la obra de la escritora madrileña Encarna Aragoneses, Elena Fortún. Ha escrito algunas de las introducciones y recientemente ha publicado la edición crítica de Oculto Sendero, novela inédita de Elena Fortún, y además también una edición de la correspondencia entre Elena Fortún y Carmen Laforet, que yo he leído y también he hecho un vídeo acerca de este tema que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube, Antón GF. Bueno, Núria, para empezar, después de esta introducción un poco larga, pero que más o menos de una manera somera nos da una idea de lo que has hecho todos estos años, me gustaría saber primero cómo llegas a esa hermosa y antiquísima ciudad de Exeter, en el Reino Unido. Bueno, pues ¿cómo llego? Pues llevo aquí desde el año 2005 y en realidad toda mi vida profesional ha sido en el Reino Unido, toda. Yo pertenezco a esa generación de filólogos y filólogas que vinimos con una beca Erasmus. En mi caso fue a la Universidad de Stirling en Escocia y luego ya no regresé. Entonces, desde el año académico 94-95 vivo en Reino Unido. Me doctoré en Edimburgo, fui luego becaria postdoctoral en Oxford y luego saqué mi primera plaza de titular ya en la Universidad de Lancaster y luego ya me vine a Exeter y ya, bueno, pues hasta llegar a la cátedra. Así que cuando te quieres dar cuenta han pasado más de 20 años, un poco como a ti, ¿verdad? Pues sí, yo me veo muy reflejado en eso, Núria, porque, bueno, yo originalmente iba a tener también una de esas becas Erasmus, pero al final me decanté por una oportunidad de estudiar un año aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de South Dakota, en Dakota del Sur, en Vermilion. Después volví un par de años más a España y ya después me vine para realizar estudios de doctorado aquí en los Estados Unidos porque me había gustado lo que vi y ya decidí pues venir prácticamente para quedarme y aquí estoy todos estos años después. O sea que yo, que pensé que en un momento iba a ser profesor de español quizá en Inglaterra o en Escandinavia, en algún otro sitio de Europa, pues al final acabé y estoy aquí en los Estados Unidos después de hace mucho tiempo. Entonces sí, yo por eso te hacía la pregunta, para saber un poco, ¿no? qué conexiones podía haber entre nosotros en cuanto a nuestras carreras profesionales, ¿no? Mira, ya ves, el hispanismo global, ¿no? Sí, bueno... el hispanismo global nos conecta.
el hispanismo global y transatlántico y todo eso de lo que se habla tanto hoy en día, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se inició tu fascinación con la obra de Elena Fortún y con los libros de la serie de Celia? Esto me gustaría saberlo porque yo llevo leyendo esos libros desde que era muy pequeñito también. Bueno, claro, para empezar, lo mismo que tú, yo leía Celia de pequeña, es decir, es el personaje literario que me acompañó en mi infancia y adolescencia. Aparte de eso, pues una es una enamorada de la literatura y también del feminismo, y además eres hispanista, te pones a trabajar. Siempre me ha interesado, dentro de mis temas de investigación, me ha interesado mucho la autobiografía, la dimensión autobiográfica de la literatura. Me ha interesado muchísimo el desarrollo del feminismo en la España del siglo XX, y también me ha interesado mucho el olvido que tu generación y mi generación hemos sufrido de nuestra historia. Cuando tú ahora me estás diciendo que tú leías a Celia cuando eras pequeño, es que no me estás diciendo solo eso, estás diciendo que tu acceso a la historia de España, al conocimiento de la España del siglo XX, estoy absolutamente segura, eso no me lo has dicho, pero yo estoy segura, se ha realizado a través de este personaje. Nosotros en el colegio no estudiamos la guerra civil, nosotros en el colegio nadie nos habló de cómo era la España de los años 30, y en realidad, pues si lo piensas, nuestra generación tendía a leer personajes pues como Guillermo el Travieso o Los Cinco, y el personaje literario infantil español por antonomasia que va resistiendo el paso del tiempo era Celia y sus hermanas, entonces, y su familia, ¿no? Entonces, llegó un día en que como crítica yo sentí que al volver a los libros de Celia ya no eran solamente unos libros de una vivacidad extraordinaria, unos libros con los que me divertía, con unas historias que me fascinaban, sino que vi claramente que ahí había un trasfondo que verdaderamente me llamaba. Y comenzó mi vida académica. Empecé a trabajar con la literatura y la crítica feminista. Conocí epistolarmente, tuvimos una relación epistolar maravillosa, Marisol Dorao y yo, que falleció este año, por cierto, y a partir de ahí hemos seguido trabajando, María Jesús Fraga y yo ahora en la colección Biblioteca Elena Fortún. Yo quiero destacar que este esfuerzo de sacarla de nuevo a la luz es un esfuerzo intergeneracional, lo cual es algo que creo que a Elena le hubiese gustado. María Jesús Fraga tiene la edad de mi madre, nuestra editora Cristina Linares podría ser hija nuestra, de las dos, ¿sabes? En fin... Y ha llegado su momento, ha llegado el momento de Elena Fortún, y ha llegado el momento también de sacarla del armario, de sacar todos los libros, toda la literatura que ella dejó guardada, armarizada, sacarla a la luz y revelar la grandísima importancia que tuvo esta escritora, además como nexo entre diferentes generaciones, que hablabas de las cartas entre Laforet y Elena. Es que verdaderamente Elena Fortún tiene mucho de nexo, y es tan importante, Antonio, en esto de recuperar nuestra memoria, el descubrir nuestra genealogía como mujer, como española, como feminista. Como has dicho, Elena Fortún fue una autora de notable éxito en su vida, sobre todo con los libros de la serie de Celia, Matón Kiki y todos los demás personajes de ese universo fortuniano, ¿no? ¿Por qué razones piensas tú que Elena Fortún se encontraba un tanto olvidada hasta la aparición de esta biblioteca Elena Fortún que, entre otras personas, tú promueves? Bueno, vamos a ver. Elena Fortún ha tenido una presencia en la literatura, en el mundo editorial español constante. Los libros de Celia siempre se reeditan. Lo que pasa que después de los años 80, en que se reeditó por última vez toda la colección, los 20 tomos de los libros de Celia, no hubo otra reedición completa de toda la colección, ya nunca más.
pero sí que se han conseguido reeditando los 5 primeros tomos. Esos han continuado teniendo éxito, pero claro, es que Celia es mucho más. Quizás tenemos, ¿verdad?, ese problema de que reducimos un poco el contenido en especial de la contribución de nuestras grandes escritoras. La serie de José Luis Borau impulsó de nuevo a Elena Fortún a la escena literaria. Entonces ha ido disfrutando de diferentes momentos de resurgir, pero ahora lo que buscamos es el resurgir definitivo. No es solamente, es mucho más que la autora de 5 libros de una niña contestona y traviesa que son desternillantes, es que es mucho más. Es que yo creo que ahora mismo hay una sed por descubrir todo lo que hay detrás de cada una de nuestras escritoras de vanguardia. No solamente ella, es que es también Luisa Carnés, es que es también nuestra Clara Campoamor, Margarita Nelken. Estamos rellenando un vacío, porque es que al final el olvido en algún momento nos va a pedir cuentas. Yo siempre digo que estas mujeres son fantasmas y ya sabemos lo que hacen los fantasmas, que nos rondan. Y hasta que no les prestemos atención nos van a seguir rondando. Y yo creo verdaderamente que ellas han vuelto para quedarse. Esperamos que así sea. Elena Fortún, Nuria, dirigió en un principio los libros de Celia a los niños. Parece ser que ella se encontraba muy a gusto siempre entre los niños, que en muchos casos comprendía mejor a los niños que a los adultos, el mundo de los niños que el mundo de los adultos. Pero ¿son estos libros de Celia literatura infantil de puro entretenimiento para niños o van más allá de eso? No, bueno, la literatura infantil es literatura. Y la gran literatura infantil, estoy pensando en Frances Hodgson Burnett con su Jardín secreto, por ejemplo, un libro maravilloso infantil con una película también fantástica. Son libros que tienen, por supuesto, ese nivel de placer y de introducción a la lectura absolutamente importante para el público infantil, pero también son gran literatura y nos están también mandando un mensaje a nosotros, a todos los lectores. Elena Fortún tuvo un rasgo de personalidad muy interesante. Ella, desde el punto de vista de la autoría, es que se consideraba una niña, es decir, un ser humano nuevo y joven. Y lo era, porque fue una mujer que, fíjate, nació en la década de 1880. Es que es una hija del siglo XX, pero no, un poco tardía. Llega tarde a la modernidad española, pero la aprovecha al 100%. Eso sí, nunca se olvida del asombro que le da ese resurgir, ese aprender que ella comienza a finales de los años 20 y en los años 30, y en definitiva se siente una niña. No es una mujer que tiene una educación absolutamente sólida desde la infancia, para nada. Al revés, es una mujer que llega al saber y al conocimiento tarde. De hecho, démosle la vuelta. Imaginemos que Elena Fortún, desde pequeña, hubiese tenido una educación de élite, como otras mujeres de su generación. Una educación mejor no la tuvo, pero aún así llegó y se asentó en el mundo de la autoría infantil con confianza. No nos olvidemos también de que, ella se aprovecha del mundo de la prensa, en el cual prolifera el escrito corto, que va a ser tan importante para la autoría femenina, ¿sabes?, en esos años. Y claro, es que ella no se siente novelista. Pero Oculto Sendero nos da una idea de la talla de la novelista que había en ella. Entonces, ella conecta con los niños porque no se siente un ser humano adulto. Y además ella de sí misma va a decir una cosa muy graciosa. Ella va a decir que todas sus salidas a la vida han tenido algo de trágico o de cómico siempre. Se sentía un poco, tragicómica. Y no ejerce la autoría con ansias de encumbramiento, para nada. De ahí también esa alineación con esa subjetividad
temprana e incompleta que se supone que es la infancia, pero tan importante, tan inocente, llena de sentido, sin contaminar por la norma también. ¿Verdad? Tenemos esos dos lados. Cuando dices que no se sentía novelista per se, ¿te refieres quizá al hecho de que los libros de Celia, en la mayor parte de los casos, parecen estar compuestos de pequeñas historias divididas en capítulos? Claro, vamos a ver, los libros de Celia, no nos olvidemos que no surgen como tales. Los libros de Celia, en un principio, son escritos que ella va mandando a la prensa. Celia surge en la prensa periódica. Y entonces, de ahí que cada capítulo tenga su planteamiento, nudo, desenlace. Y bueno, pues los capítulos luego se van hilvanando y se va creando un argumento y se van creando los libros. Pero es que en un principio lo que ella va a hacer es usar la prensa de manera, yo diría, además muy inteligente, porque también cuando crea el personaje de Mila, de la hermana pequeña de Celia, que ese es un personaje tan importante también, pues Mila no puede tener su libro hasta que no ha logrado hacerse con el corazón de los niños. Es una forma también de personificar a sus personajes, de darles un ente. Claro, es que para ella están muy vivos y dice que ya no sabe dónde acaba el mundo de Celia y dónde empieza el de ella. Verdaderamente es que cree que existen. Y les trata como entes vivos. Les introduce en la prensa, les va conociendo a través de sus escritos cortos y luego pues les da ente de libro. Pero no olvidemos que insisto en que esto es importantísimo, no va a ser ella la única que comience su carrera como escritora en la prensa. Al revés, es que el periódico no es el libro, el gran género, pertenecía principalmente a los hombres. La prensa va a beneficiar a la autoría femenina de vanguardia muchísimo, muchísimo. De la misma manera que... Claro, perdona. De la misma manera que ya desde el principio del siglo XX hay en España una multitud de publicaciones periódicas e incluso de colecciones de novelas que se publican semanalmente y que nos da una idea de una España que leía más de lo que muchas veces se quiere hacer ver, ¿no? Sí, es cierto, ¿verdad? Es cierto, y ahí tenemos un campo de estudio absolutamente enorme. La novela corta, la novela por entregas, por supuesto. De hecho, fíjate, a mí siempre me gusta recordar el caso de una novela que se acaba de reeditar en castellano, una novela francesa que se llama La Garzona, y se acaba de reeditar hace nada, hace igual 2 años o 3, en castellano, y se publicó en España en los años 20, si no mal recuerdo. Esto fue un fenómeno de ventas en toda Europa. Una novela que se vendía en todos los sitios, que estuvo prohibida, en fin, y era una novela que hablaba de la identidad de la moderna, de la mujer moderna, una identidad que Elena Fortún y sus compañeras de generación abrazan. Pero a mí lo que me interesa, desde un punto de vista absolutamente actual, es que esa novela es un bestseller en términos actuales, un fenómeno equivalente a lo que fue Patria el año pasado, por ejemplo, lo fue. La Garzón, oye, que nosotros la hemos olvidado, que hasta que no se reedita hace 2 años y no empezamos los críticos antes a decir que atención a este libro, pues no se conocía. Tienes toda la razón, es que se leía muchísimo y además había una cultura de ocio infantil relacionada con la prensa, porque claro, no había librerías con un montón de libros llenos de dibujos y luego esto va a continuar después también en la posguerra, que el tebeo y una publicación infantil que se pueda comprar con unos céntimos va a ser absolutamente clave. Sin duda. Y es que además, Elena, no nos olvidemos de que ya no va a ser solamente los libros de Celia, es que ella escribe El bazar de todas las cosas, que es un libro en el que enseña a jugar a los niños, a hacer juguetes con muy pocos recursos, a hacer una casa de muñecas, a hacer, en fin, trabajos manuales.
Sí, increíblemente polifacética, pero también novelista, no nos olvidemos. De eso hablaremos muy pronto. Escuchan un nuevo episodio del En vez de la página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde los Estados Unidos. Y en el Reino Unido, en Exeter, está Núria Capdevila Argüelles, y estamos hablando hoy acerca de una escritora que nos gusta mucho a ambos, que es Elena Fortún, y que tuvo una importancia enorme en el desarrollo de la literatura española, tanto infantil como no infantil, a lo largo del siglo XX. Su verdadero nombre no era Elena Fortún, sino Encarna Aragoneses. Nació en Madrid, como tú ya dijiste, a finales del siglo XIX, y tras casarse con el militar Eusebio de Gorbea vivió de forma itinerante durante algunos años, en Tenerife, por ejemplo, pero acabó estableciéndose en Madrid a partir de principios de los años 20, y allí estuvo muy en contacto con la intelectualidad femenina, y no solo femenina, también masculina, ¿no?, de la época, pero también femenina. ¿A qué dificultades, Núria, tuvo que enfrentarse Elena Fortún como escritora en sus inicios, y por qué decidió utilizar un seudónimo como el de Elena Fortún para escribir estos libros? Bueno, Elena Fortún, fíjate que empieza a publicar en Tenerife, con unos escritos que eran las cartas a la mujer tinerfeña, y esos son sus principios literarios. Después, cuando vuelve a Madrid, se va a sentir muy acogida por el ambiente del Lyceum Club, que la va a amparar y la va a proteger, y ahí se va a encontrar con un grupo de mujeres que van a acicatar su autoría, pero a la vez que su autoría está siendo acicatada por mujeres como María Martínez Sierra, María de la Olejárraga, ¿verdad?, y otras amigas, pues a la vez va a tener un problema enorme en los celos literarios de su marido. Eusebio de Gorbea, que era un hombre pues del ejército, pero que también amaba las letras, en especial el teatro, y había conseguido el premio Fastenrath. Es un escritor bastante aburrido, yo lo tengo que decir porque lo he leído, y es bastante aburrido, pero fíjate que en esa época en la que abundaban lo que en inglés llamamos los companionate marriage, ¿sabes?, este matrimonio de compañía en el que se suponía que los dos eran intelectualmente iguales, y que de hecho, pues bueno, se decía, ¿no?, que en fin, que era un matrimonio absolutamente recomendable, la mejor forma de vivir en pareja, un hombre y una mujer intelectualmente parecidos que pudieran, en fin, ser un equipo. Pero la verdad es que en una época en que las mujeres que se dedicaban a las letras y recién llegadas al mundo de las letras no se salvaban del escrutinio de su feminidad, es decir, si tú eres mujer y te adentras en el territorio de la autoría, que es un territorio eminentemente masculino, oye, algo de hombre tendrás, ¿eh? En fin, y no solamente eso, sino que igual estás robando algo que no te pertenece, que es el genio. Y esto es lo que vivió Elena Fortún en su casa. Los celos literarios de su marido, porque ella enseguida empezó a ganar dinero, y verdaderamente es que logró vivir de la literatura. Y yo siempre digo que logró vivir de la literatura y logró morir de la literatura, porque también pensemos que no tenía nómina, que no había seguridad social, y que su agonía y su muerte es gestionada pues por su capital. Pero en la época en la que empieza a escribir, pues bueno, va a ser acusada y violentada por su marido por tener éxito. Y en realidad la va a acusar de llevarse el éxito de él, porque es que el éxito en el mundo exterior no pertenecía a las mujeres. Fíjate qué curioso que ella va a coger un seudónimo, cosa que era normalísima en esa época. Por ejemplo, pensamos en Luciano de Sansaor, que no era otra que Lucía Sánchez Saornil. Fíjate que ella coge el seudónimo de un libro de su marido, que se llamaba Los 1000 años de Elena Fortún. Y en ese libro tenemos un personaje, Elena Fortún, que se parece un poco al Orlando de Virginia Woolf, y que va haciendo una especie de peregrinaje, de caminar por la historia,
cambiando de cuerpo y género. Es un libro con una cierta ambigüedad genérico-sexual que yo pienso que no le era nada ajena ni a él ni a ella. Una de las cosas que a mí más me ha interesado de este matrimonio es el círculo de gente en la que se movían en ese Madrid homófilo y lesbófilo de finales de los años 20 y desde luego de los años 30, que ese era el círculo en el que el matrimonio Gorbea-Aragonés estaba. Sí. Curiosamente, fíjate, Carmen Baroja hace un retrato de ella en Recuerdos de una mujer de la generación del 98, hace un retrato de Elena Fortún y dice, bueno, que era vegetariana, que era teósofa porque era muy espiritual y siempre andaba pues, muy fascinada por lo oculto y por temas del espíritu, y muy buena persona, y dice que estaba un poquito chiflada. Nos dice Carmen Baroja de Elena Fortún. A mí este retrato siempre me ha llamado la atención, pero sí que en esos años va a tener amistades, muy especialmente la de Victorina Durán, que van a estar con ella siempre y que yo creo que van a funcionar como espejos, porque bueno, es que en realidad todos necesitamos espejos, ¿no? Que nos reflejen y que refuercen un poco nuestra identidad. Y ella sí que va a ser un miembro muy activo de esa generación de mujeres del Liceum y de esa generación de mujeres con una sed de saber y de estar activas en el campo cultural enorme, una sed enorme de actividad. Y hablando de espejos, ya que mencionas esa palabra, una pregunta que me viene a la mente en cuanto a la relación entre Elena Fortún, autora, y el personaje de Celia sería, ¿cuánto piensas tú de Encarna Aragoneses que hay realmente en ese personaje que crea de Celia? Bueno, en Celia, para empezar, está la lógica de Encarna. Y bueno, fíjate qué curioso, a veces me pongo a hablar y la llamo Encarna, como la llamaban las amigas. La lógica y la gracia, para empezar, porque ella era una mujer muy, muy divertida, con mucha retranca, mucho gracejo, eso está en Celia también, la lógica aplastante, el sentido de justicia y luego, cuidado, las vivencias, porque a medida que Celia va creciendo, Elena Fortún podrá verter sus vivencias de manera más directa en el personaje. Entonces, bueno, tenemos a la niña burguesa de los años de la República y que se va a convertir en una adolescente que va a reflejar a través de la muerte de su propia madre las tensiones que vive Elena Fortún en la España inmediatamente anterior a la Guerra Civil. Y va a haber una simbiosis total entre ella y el personaje en Celia en la Revolución y también en la narración del exilio. Vamos a tener una fusión importantísima y luego una separación después de que Celia se calla. Ahí hay una muerte también, una primera muerte de Elena Fortún y la muerte de toda una generación. Y luego una separación entre Elena y los personajes. Pero hay una cosa que a mí me parece importantísima recordar, y es que Elena Fortún no inventaba. Es decir, las cosas, sus personajes, de alguna manera u otra, habían sido. Y se inspira en personas que conoce para crearlos. Fíjate que incluso el último pariente que quedaba vivo de ella se llamaba Frutos Aragoneses. Y no sé si te acuerdas, en los libros finales de Celia hay un niño muy travieso que es hermano de la tía Carmelina, que se llama Frutitos. Y entonces, pues bueno, de la misma manera que Celia, es cierto, muchas vivencias de Elena Fortún van a estar en ella, pero Celia se inspiró en una niña que se llamaba Florinda para irla creando. Entonces, es una persona, si me permites la palabra, Elena Fortún, que vampiriza mucho la realidad. Que tamiza la realidad a su alrededor a través del personaje de Celia para crear esos libros.
Ah, por supuesto, porque tampoco es una mujer cuando empieza a escribir libresca. No lo es, no tiene una cultura de biblioteca masiva, la acabará teniendo, pero no la tiene cuando empieza a escribir. Lo que tiene es unas dotes de observación absolutamente egregias, excelentes. Excelentes. Y luego, evidentemente, manda a sus hijos a la institución libre de enseñanza y ella, si algo aprende, en especial cuando ayuda a su hijo mayor a sacar el bachillerato, muere su hijo pequeño, el hijo mayor tiene un pequeño accidente y ella le tiene que ayudar en los estudios, y es que se da cuenta de que, yo puedo estudiar, yo puedo aprender. Entonces, esto es algo, una vivencia tan institucionista, ¿verdad? Tan institucionista. Y allí tenemos a la escritora, el germen de esa escritora que será el yo puedo. El yo puedo. Que claro, es una manera de verse a sí misma absolutamente revolucionaria. Imagínate, una mujer que de repente dice, bueno, es que yo no soy solamente una mamá de 2 pequeñitos aburrida por las tardes que tiene que limpiar la casa, remendar la ropa de su marido, que esto era lo que hacían las mujeres, remiendo todos los días, coser y coser. No, es que esto que yo tengo aquí dentro de mi cabeza, es también un músculo y parece ser que lo ejercito y tengo paz. Y vivo más feliz, incluso aunque me lo echen en cara. Qué manera de vivir, qué experiencia vital tan fuerte. Eso se deja ver muy bien en las cartas que escribió a Carmen Laforet, por ejemplo, y a otras amigas, que en el libro de Marisol Dorao, Los sueños de Elena Fortún, también aparecen ahí muchas de esas cartas recogidas y utilizadas para ir contando la biografía de Elena Fortún. A mí me parece que de una manera magistral y muy interesante. Pero en uno de los artículos que tú has escrito sobre Elena Fortún, que yo he tenido la oportunidad de leer, me parece haber leído, no sé si me equivoco en esto o no, pero me parece haber leído que la serie de Celia, de alguna manera, te parece a ti ser una suerte de Bildungsroman. Sí. ¿Puedes explicar eso un poco más? Sí, de novela de aprendizaje, ¿verdad? Ese género, además, que ha sido tan importante para las escritoras del siglo XX, un Bildungsroman además truncado. Fíjate si creo que Celia lo es, porque si miramos a lo que pasa con la generación de escritoras de Elena Fortún, porque yo sí que he dicho que la colección de Celia es un Bildungsroman truncado de una escritora moderna, es que la generación de escritoras a la que pertenece Elena Fortún van a sufrir un castigo inmenso por haber sido mujeres disidentes, por haber sido escritoras. Va a ser el castigo del olvido y el tipo de mujer moderna que representaban verdaderamente un tipo que florece durante los años de la República, al llegar a la dictadura, tiene que ser absolutamente olvidado. Entonces, qué curioso, pero es que eso es también lo que va a pasar con Celia. Es que Celia llega a un momento en que se casan y casarse es callarse. Y tenemos la muerte de la voz del personaje que, curiosamente, ocurre justo cuando esa generación de mujeres están sufriendo el olvido. Y desaparecen en tanto que grupo clave para entender la genealogía de nuestro feminismo. Fíjate que a mí no me gusta usar la palabra desaparecer, la he usado, pero no, la cambio, se armarizan. Es muy distinto. Y entonces eso es lo que pasa con Celia. Tenemos en Celia se casa, en la que, se calla. Entonces, Celia, que iba a ser novelista, o bibliotecaria, o abogada, Celia, que teníamos en ella el germen de una gran feminista, de una gran escritora, de una mujer con un rol que podríamos augurarle, ¿verdad?, un rol social, no lo va a tener. No lo va a tener porque, claro, su vida va a estar absolutamente truncada por la experiencia de la guerra y el exilio. Además, recordemos que Celia, la vivencia de exilio que se nos cuenta en Celia Institutriz en América es absolutamente admirable. Celia se gana la vida en el exilio con más éxito que su padre, cosa que también le pasó a Elena Fortún.
ella en Argentina logró ganarse la vida muy aceptablemente. Seguía publicando en España y además tenía su trabajo en Buenos Aires. Su marido no le pasó eso. Pero finalmente pues hay que aceptar, esa generación tiene que aceptar una muerte a destiempo, que es la muerte, el olvido que sufren, ¿no?, en la España de la dictadura, y de la misma manera que Celia acepta el silencio que el matrimonio va a imponer en ella, a pesar de haber vivido pues con una gran emancipación, a pesar de haber representado en sus vivencias la identidad de la mujer moderna. Fin, fuera, silencio. Ahora bien, cuidado, que Elena Fortún dejó escrito, pero no lo publicó, el comienzo de Celia Bibliotecaria. Y en el comienzo de Celia Bibliotecaria, que lo escribiría, lo hubiera escrito en vez de Celia se casa. Entonces, Casa Celia acaba la historia de la autora moderna, refleja lo que pasa a una generación. Tú y yo, cuando somos pequeños y lo leemos, no tenemos ni idea, ¿verdad? Pero a la vez escribe Celia Bibliotecaria, y en Celia Bibliotecaria se le hubiese dado otro fin al personaje. Y eso es parte de la literatura armarizada de Elena Fortún. Las cosas que deja a medio escribir y que no acaba. Pero en realidad la vivencia de Celia es la vivencia de toda una generación de mujeres culturalmente activas. Fíjate, Nuria, que esto es algo que siempre me interesó mucho, no desde que era niño, obviamente, porque como tú dices, esto no lo comprendes, no tienes el racionalismo todavía a la escala necesaria cuando eres niño para comprender esto. Pero a mí siempre, desde que empecé a pensar sobre los libros de Celia un poco más profundamente, si quieres, ese libro de Celia se casa siempre es un libro que a mí no me cuadraba demasiado. Ahora que lo explicas de esa manera, se comprende mucho mejor, ¿no? Porque si uno piensa que Celia es una niña y después una chica pues muy curiosa, muy inquisitiva, que cuestiona siempre las convenciones del mundo de los adultos, mira críticamente la realidad que la rodea, como debe de ser, por otra manera. Claro. ¿Cómo se puede explicar entonces que en una de esas novelas Celia se casa de repente, out of the blue, ¿no?, como se dice en inglés? Celia pues se toma el papel más tradicional o más puramente tradicional de una mujer que se casa y desde ese punto de vista se silencia, parece que deja de ser ya tan inquisitiva, ya pues tan curiosa, ¿no? Es algo que a mí siempre me había chocado, ¿no? Mucho más allá de entrar en estas discusiones acerca de cuáles pueden ser las razones que llevasen a Encarna Aragoneses, a Elena Fortún a hacer esto, pero es algo que a mí siempre me sorprendió, ¿no? Sí. Sí. Fíjate que Aguilar, el editor de Elena Fortún, quería casar a Celia. Y bueno, la casan y es la España del franquismo. Claro, esto jamás se dice, la palabra Franco no va a figurar jamás en uno de los libros, pero es la España justo de cuando la primera posguerra ya se ha acabado, los años de mayor miseria, la gente parece que empieza a volver a tener dinero, y vemos a Celia en un Madrid, que curioso, fíjate, al que regresan, pero si te acuerdas de cómo empieza, Celia se casa, viven en un piso en la calle Serrano, que era la calle en la que Celia pasó su infancia, pero es un piso dividido en dos partes. La mitad de la casa es para doña Rosaura y familia, y la otra mitad es para la familia Gálvez de Montalbán, la familia de Celia, el padre y las tres niñas, porque Cuchifritín siempre está lejos. Y no hay manera de que estas dos partes se entiendan. Fíjate, es como dos Españas, ¿verdad?, que están absolutamente siempre desencontradas, y bueno, y ahí pues Celia intenta en fin, habituarse a que haya un poco de armonía en esa casa tan extraña, pero que representa verdaderamente una España que ya no les pertenece. Y entonces, por suerte, tenemos la voz de Mila. Tenemos la voz de Mila, que desde el principio nos va a decir que yo no entiendo nada. En realidad, tenemos todo el libro que lo cuenta Mila, porque Mila no lo entiende. Como no lo entiende, pues como siempre, la escritura va a ser la forma de entender
una realidad. Y tenemos esa historia de la boda, pero Mila tiene clarísimo desde el principio que, bueno, que casarse es muy complicado, porque además se lo dice su hermana Patita, casarse es muy difícil. Casarse es ponerse un vestido blanco, retratarse con un señor, pero es que es muy difícil, porque detrás hay muchas cosas más. Y bueno, tenemos que utilizar Celia se casa un poco, leerlo como la gran literatura que es, y pensar qué esconde, qué hay detrás. Y detrás hay muchas cosas. Celia se casa es el final del personaje. Celia se casa y se calla. Ahora bien, ¿cuál es el reverso de la moneda? El reverso de la moneda, las cartas, evidentemente, el Celia bibliotecaria que no se da y Oculto Sendero. Y además que en Celia bibliotecaria, fíjate que pasa, son 4 páginas, es muy poquito, Antón? Pero es fascinante porque en ese libro Celia llega a Barcelona. Llega a Barcelona y la esperan en un piso tenebroso, oscuro, igual a la casa de la calle Aribau, en Nada, de Carmen Laforet. Muy parecido. Entonces ahí llega Celia y en ese piso no esperaban una chica, no esperaban una mujercita, esperaban un estudiante. Y es absolutamente, pues bueno, no tiene ningún sentido. Y es un gran problema que en esa España de principios de los años 40 o de 1940, en esa España haya llegado una chica. Esto es absolutamente críptico, porque lo que se necesita es un estudiante que llegue a ese cuarto al que llega Celia por la noche y solo está muy cansada del viaje, como Andrea, en Nada, y se quiere acostar. Y fíjate que llega a esa habitación y la habitación es absolutamente surrealista. Cuando la ves, parece un buen cuarto, con su cama limpia, su colchón, sus sábanas, luz en el techo, una silla y un armario de luna. Y Celia, que está tratando de convencer a las caseras de la casa de que, no pasa nada porque no sea chico, que ella, de hecho, siempre quiso ser hombre para ser libre, se dice. Pero que, ella lo que es bibliotecaria, ha ganado unas oposiciones y va a ser bibliotecaria, pero es que esa habitación no sirve para una chica, porque en cuanto una chica viva en ella, todo se va a venir abajo, que es evidentemente lo que pasa cuando Celia, para guardar su ropa, quiere abrir el armario de luna. El armario de luna está sujeto al techo con una cuerda. La luna reflejaba una habitación en orden. En el momento en que ella lo va a abrir, se le va a caer encima. Se le va a caer encima ese mueble tan cargado de simbolismo que es el armario que todos tenemos en nuestra habitación, en el que guardamos una narrativa de nosotros mismos. No puede Celia en esa Barcelona guardar su narrativa. No va a haber manera. Y tenemos ese tema de la ambigüedad que no va a ser explorado por la autora, porque va a escribir Celia se casa, pero cuidado, que yo no sé si tú te acuerdas de los dibujos de Celia se casa, pero tenemos una novia que no parece muy novia, con ese pelo corto, un poco desordenado, que jamás sonríe. Son unas ilustraciones muy interesantes las de Celia se casa y para mí apuntan directamente a la ambigüedad que vamos a ver dentro del armario de la autoría de Elena Fortún. Libro truncado, libro que Elena Fortún nunca llegó a escribir, solo unas cuantas páginas, ese Celia bibliotecaria, que es una verdadera pena que así haya sido y que se haya silenciado esa parte del personaje de Celia. Escuchan la voz de Núria Capdevila Argüelles hablándonos desde el Reino Unido aquí en un nuevo episodio de En vez de la página. Soy Antón García Fernández y muy pronto ustedes podrán escuchar este programa, este 10º episodio del En vez de la página en mi canal de YouTube, Antón GF. Mencionabas, Núria, antes el libro Celia Institutriz, y yo recuerdo que, mi padre tenía varios libros de Celia en ediciones originales que habían pertenecido a su madre, mi abuela, que falleció antes de que yo naciese, pues por lo menos unos casi 20 años antes. Y él todavía conservaba esos libros y uno de ellos, creo que estaba Celia en el colegio, Celia lo que dice en ediciones originales, quizá alguna más, y también Celia Institutriz, que pues no sé por qué, siendo niño y leyendo los libros de Celia, este siempre fue uno de los libros que a mí
más me fascinaron de la saga de Celia. No estoy seguro de por qué, realmente hace muchos años que no lo leo. De hecho, no creo ni siquiera que lo tenga aquí en los Estados Unidos. Pero es un libro en el que Celia es un personaje diferente de lo que era en los libros anteriores, en los primeros tomos, quizás los más conocidos. Porque además también refleja ese exilio americano al que se vio obligada a partir Elena Fortún. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles crees tú que fueron las claves del éxito que conocieron estos libros de Celia en su momento y cómo van evolucionando o cambiando de alguna manera a lo largo de la saga los libros de Celia? ¿Tiene que ver realmente con la vida de Encarna Aragoneses, de Elena Fortún, o quizá no tanto? Sí, bueno, claro que tienen que ver con la vida de Elena Fortún. Vamos a ver, la Celia niña va a ser, yo creo que a día de hoy continúa siendo el personaje infantil más leído de las letras españolas, más conocido por multitud de generaciones, y además el único personaje de nuestra literatura que siempre ha estado presente en nuestras librerías. Cuidado, porque Celia sale en forma de libro por primera vez a finales de los años 20 y siempre va a estar presente, siempre va a estar presente en nuestras librerías. Entonces, bueno, pues sí que podemos hablar de un éxito continuado, si bien no siempre igual de alto, y si bien no para todos los libros. Justo antes de que cerrara la editorial Aguilar, en los años 80 reeditan toda la colección con gran éxito. Los 20 tomos, con gran éxito. Entonces, yo creo que ahí todavía, bueno, pues teníamos varias generaciones de los niños que habían crecido leyendo las primeras ediciones de Celia que acogieron estas segundas verdaderamente bien. Y en un mundo editorial de los años 80 que fue bastante boyante, y entonces el personaje volvió a tener muchísimo éxito. Curiosamente, los libros, has mencionado Celia Institutriz, pero esos libros del centro, ¿verdad?, de la colección, Celia Institutriz, Celia Madrecita, el redescubierto Celia en la Revolución, Patita y Mila Estudiantes, son libros que acaban siendo desconocidos. Y que ahora yo creo que en parte por el contexto cultural que la Ley de Igualdad y la Ley de Memoria Histórica han creado en los últimos 11 años, bueno, pues hemos creado un nuevo contexto cultural para ellos, que no han tenido nunca. Es que no es lo mismo leer Celia Institutriz ahora que leerlo en los años 80. Para nada. Y mucho menos leerlo cuando salió por primera vez en los años 40. Que curiosamente, no nos olvidemos, que va a ser la primera narrativa de exilio republicano publicada en nuestro país. Esto va a ser importantísimo. Y, claro, por extensión, en ese libro se nos está contando la continuación de la identidad de la mujer moderna en el exilio. Y si la mujer moderna significaba la pujanza, significaba la superación, esto va a ser también lo que veamos en ese libro. Una Celia que llega a la Argentina y es capaz pues de empezar a ganarse la vida en una situación verdaderamente difícil. Y en esa Celia, Elena Fortún va a verter muchísimas de sus vivencias, en concreto la segunda parte del libro que cuenta la historia de Celia mientras cuida a un niño que se llama Walter, un niño muy ambiguo, muy sensible. Esas son las vivencias que le cuenta una de sus grandes amigas argentinas, Inés Field. Entonces también en esa época del exilio, Elena Fortún trata de recoger de la realidad todos los estímulos posibles para seguir escribiendo, pero ella se siente exiliada, desterrada y siente que está perdiendo, al perder la conexión con España, le preocupa mucho no poder seguir escribiendo. Pero ahí fue muy injusta consigo misma porque siguió escribiendo y la verdad es que yo creo que una literatura absolutamente maravillosa.
que también es una literatura que crece. A mí, Celia Institutriz, es cierto que es un libro muy críptico, es un libro maravilloso, es un libro magistral. Ella no lo quería. Qué pena, ¿eh? Ella era un libro que le dolía mucho después. No tuvo una relación muy positiva con este texto, que por otra parte fue reeditado en Crisol en España en una edición de lujo maravillosa, si no recuerdo mal, en los años, sí, poco antes de morir ella. Pero es un libro importantísimo, evidentemente, porque nos cuenta la experiencia del exilio y bueno, hay reflejados en el libro diversos personajes importantísimos en la vida de los exiliados, Natalio Botana, en fin, también pues las vivencias de Ines Field, etcétera. Hay 3 libros en especial, Nuria, que antes de terminar me gustaría hablar de ellos, porque son 3 libros que yo creo que son importantes y que yo creo que los oyentes necesitan escuchar algo acerca de estos 3 libros. Y vamos a ir por orden, si te parece. Uno de ellos, ya lo has mencionado en más de una ocasión a lo largo de lo que llevamos de conversación, es Celia en la Revolución. Esto es una novela inédita, publicada por primera vez hacia finales de los años 80, aunque se escribió justo después por lo menos se terminó de escribir justo después del término de la Guerra Civil, durante los duros años de la posguerra. Es un libro muy autobiográfico que retrata la situación en la retaguardia, aquello que vivió Elena Fortún. Este es un libro que no se publicó originalmente, porque es un libro, yo creo, que nos presenta la guerra civil, por supuesto, desde el punto de vista de una persona que era profundamente republicana, pero nos la presenta a través de los ojos de Celia de una manera no partidista, ¿no? Con lo cual yo creo que esto no habría gustado, obviamente, ni a los franquistas ni a los republicanos en el exilio. ¿Por qué este libro quedó inédito durante pues más de 40 años? Pues mira, hay una anécdota que a mí me parece absolutamente clave mencionar en relación al carácter inédito de esta literatura, de este libro en concreto, de Celia. Y es que Elena Fortún no lo pasó a máquina, lo dejó escrito a lápiz. Y Elena Fortún, su forma de trabajar era que enseguida pasaba a la máquina de escribir. Pero este libro no, este libro lo dejó escrito a lápiz. Con lo cual, y además con la frase al final de he puesto en borrador. Entonces yo creo que ella tenía una conciencia absolutamente clara de lo que este libro la podía comprometer. Además es que estaba narrando el trauma, porque la guerra es un acontecimiento traumático. Yo pienso que el separarse de la máquina de escribir, el usar el lápiz, yo lo comparo a un pintor que pinta en madera y no en tela, y se separa un poco más, ¿sabes? No tiene la urdimbre de la tela para trabajar. Entonces ella escribe ese texto y lo deja a lápiz y lo deja guardado, porque es un borrador en el que vierte su experiencia de la guerra, el sitio de Madrid, la huida, y ya en 1948, cuando planea su regreso a España, ella tiene clarísimo que este texto puede comprometerla, y pide que lo quemen. Por suerte sus amigas no lo queman. Pero es que además hay otro rasgo que a mí me parece que a posteriori es muy importante destacar y que tiene que ver con eso que has mencionado de que no hay partidismo. Es que cuando miramos otras memorias de mujeres de la generación de Elena Fortún, en las que se nos cuenta la experiencia de la guerra, es que no hay partidismo. Lo mismo pasa con Carmen Baroja, que lo mencioné antes en sus recuerdos de una mujer de la generación del 98. Ella va a decir, lo único que odio con todas mis fuerzas es la guerra. Y va a ser algo que encontremos muy frecuentemente en los libros de memorias, que son un género absolutamente apasionante, y verdaderamente tenemos un corpus relativamente decente de libros de memorias de las modernas,
Y las autoras siempre se sitúan por encima de ideologías, tienden a hacer eso. Y Elena Fortún pues también lo hizo. Por supuesto, libro escondido y además, recordemos, en borrador. No va a ser lo mismo con otros textos inéditos. Ni siquiera lo que te decía antes de Celia Bibliotecaria. Celia Bibliotecaria está pasado a máquina, ya empezó a pasarlo a máquina. Yo pienso que en su cabeza tenía ya un libro formado que luego va a usar en Patita y Mila estudiantes. Pero qué curioso que Celia en la Revolución esté a lápiz. A lápiz. No lo hacía ella esto. Más allá del exilio en América, que fue resultado de la experiencia de la guerra civil, teniendo un esposo que había sido militar republicano, etc., ¿qué supuso la guerra civil española para Elena Fortún? Tanto como autora, ya estamos hablando un poco de cómo se refleja este trauma, esta experiencia traumática de la guerra civil en su literatura, pero también a nivel personal. ¿Qué supone esta guerra fratricida que ella tiene que vivir y que después va a alejarla de su país, además? Pues, a ver, supone a nivel personal una ruptura identitaria enorme, muy grande, porque es que además ella, su marido y su hijo van a ser dos hombres con grandes secuelas de la guerra. Entonces, esto hay una cosa que creo que no podemos olvidarla. Elena Fortún parte al exilio, se reúne con su marido, tiene un viaje absolutamente horrible hacia la Argentina, en fin, no muere de inanición de milagro. Y una vez llegada al exilio se pone a trabajar y a organizar la vida. Pero cerca de ella físicamente y cerca de ella psicológicamente hay dos hombres. Cerca de ella físicamente su marido, también cerca de ella, muy presente en su vida, su hijo, y los dos son hombres absolutamente rotos por la guerra, en especial su hijo. Que el resto, fíjate, la guerra acaba en 1939, Elena Fortún va a morir en 1952, su marido se suicida en 1948 y durante todo ese tiempo, imagínate, todo ese tiempo, las cartas de su hijo son violentas, son agresivas, se describe a sí mismo como una piltrafa de hombre, esto es lo que España me ha hecho. Su hijo que vive en Estados Unidos, exiliado. Sí, en Orange, New Jersey, ¿no? Sí. Y claro, las consecuencias de la guerra no es ya solamente el hecho de que va a tener problemas con la censura, que los tuvo, que va a tener que tener mucho cuidado y se va a convertir hasta cierto punto en su propia censora, ¿no? Porque quiere seguir publicando porque necesita el dinero para vivir, pero está lejos de España. Entonces, su editor Aguilar va a limar las asperezas con el régimen muy bien y ella va a poder seguir publicando. Pero es que la persona Encarnación Aragoneses, el impacto de la guerra en su entorno es enorme. Y a mí, fíjate que una de las cartas a Matilde Ras, en ese aspecto me han dejado huella, ¿no? Porque una de las cosas más tristes para Elena era el perder la casa. Es lo que le pasó a Matilde Ras, y Matilde Ras le dice: yo ya no tengo casa. Elena Fortún, que como otras modernas había logrado comprarse una muy buena casa en Madrid, en el barrio de Chamartín, pues es que pierde todo, los recuerdos, en fin. Entonces pensemos en el impacto de la guerra a nivel de autoría, por supuesto, del yo autor que conocemos, también a nivel de vida privada y de vida íntima. Y ella además, fíjate, otra cosa más, es que tiene la clara conciencia también de que se va a convertir en un fantasma. Y cuando vuelve a España, pues se da cuenta que vuelve a un país que ya no es el país de los años 30 y bueno, es que en ese país solo le queda morir.
Y esto unido además a los problemas de salud que realmente plagaron y pusieron muchísimas dificultades a estos últimos años de su vida, después de volver a España en el año 1948, y si no me equivoco murió en el 54, con lo cual... 52, perdón. 52, que es el mismo año en el que nació mi padre, por cierto. Entonces estuvo en España esos últimos 4 años, como se puede ver en muchas de esas cartas que le escribió a Carmen Laforet, pues en una situación muy precaria desde el punto de vista de la salud. Terrible, ¿verdad? Fíjate que una de las cosas que he encontrado yo en mi trabajo de archivo es una cartita a una de las amigas de Elena Fortuna, ahora mismo no recuerdo cuál, sobre la muerte de Elena. Entonces Elena tiene un cáncer de pulmón. Una de las cosas, fíjate que tengo mucha curiosidad por saber si fue fumadora. Y no lo hemos podido averiguar. Porque si no hay ninguna mención a eso, ¿no? No, el tabaco, pero es que tuvo un cáncer de pulmón. Y entonces, pero ella no lo sabía. Porque yo tengo he leído sus cartas y de su agonía, y ella no sabía lo que tenía. Entonces, claro, sufre muchísimo, está en un sanatorio en Barcelona, después, gracias a sus amigas, se gestiona su viaje a Madrid para morir en otro sanatorio. Es que no saben qué hacer con ella. Muere absolutamente consumida, en medio de terribles dolores, y eso sí, rodeada de amigas, lo cual la verdad es que te da esperanza, ¿no?, de que había una red de mujeres cuidando de ella, más jóvenes, muchas, más jóvenes, y la estaban cuidando. Pero sí, su muerte fue horrible, y ella además pensaba que su agonía era un castigo de Dios, porque ella, claro, lo habrás visto en las cartas a Laforet, y esto es tristísimo, ella cuando es mayor piensa que ha sido mala, y que ha sido mala por haber sido diferente, y que, bueno, que en realidad Dios le está mandando ya una especie de purgatorio en vida, ¿no?, una especie de castigo, para que, bueno, vaya purgando pues sus pecados y vaya reflexionando sobre la conveniencia. Fíjate, se lo dice a Carmen Laforet, de podar los deseos, no dejar que florezcan. Es absolutamente descorazonador y tristísimo. Ella piensa además que el sufrimiento al final de la vida es algo que en su caso es justo, que lo tiene que tener, que lo tiene que vivir, y que, bueno, que además lo ha de recibir con los brazos abiertos. Sabe que no va a necesitar nada material, que sus necesidades materiales van a estar cubiertas, porque eso, ella dice, Dios siempre me lo dan, pero yo tengo que sufrir antes de morir. Y menos mal, porque todo lo que sufra aquí ya no lo tengo que sufrir en la otra vida. Impactante, muy doloroso. Quizá por esa visión se aferra un poco o mucho a una idea de religión católica, ¿no? Sí, pero fíjate que ella que siempre necesitó el encontrar una espiritualidad que la colmase. Fíjate que ella, su reencuentro con Dios ocurre en Argentina. Ocurre en Argentina de la mano de una escritora que se llama Inés Gil, en la que se inspirará para crear el personaje de Sor Inés en el cuaderno de Celia. Y a través de Inés ella va a encontrar, dice, el Dios de mis padres, un Dios dialogante, no el Dios punitivo y dogmático del catolicismo nacional español, sino un Dios, bueno, por el que ella siente que la escucha. Entonces, sí, se refugia en la religión, en el rezo, en la cadencia de la repetición del rosario. Todo esto sí se vuelven vivencias muy importantes para ella al final de su vida. Esto, claro, va a ser clave para aceptar el sufrimiento. De un modo más o menos semejante, ¿no?, a cómo le ocurrió a Carmen Laforet a través de la deportista y escritora Lili Álvarez también, ¿no? Sí, qué curioso, ¿verdad?, que Lili Álvarez llega cuando Elena se va. Y
y Lili Álvarez, que tenía son religiosidades muy diferentes porque Lili Álvarez, de una religiosidad extrema, muy dogmática, que en su juventud había sido muy interesante, porque ella lo que veía era, como deportista que era, el cuerpo no como lugar de pecado, sino como al revés, templo de Dios, luego lugar para reflejar la salud, en fin, la obra de Dios. Y esto va a ser muy diferente, pero es curioso que Elena Fortún se muere y ya no puede seguir haciendo de madre literaria y de madre espiritual de Carmen Laforet, y Carmen Laforet necesita otra porque se siente muy sola, y va a encontrar en esta figura de Lili Álvarez pues un reemplazo para Elena Fortún que en realidad pues no tiene nada que ver, porque donde Elena Fortún es verdaderamente amor hacia las escritoras más jóvenes, hacia las amigas, en fin, Lili Álvarez es lo contrario, una mujer muy rígida, muy más bien autoritaria, y bueno, que va a absorber a Carmen Laforet hasta extremos bastante grandes, y que verdaderamente va a ser una relación que luego se rompe. A posteriori, años después, la relación entre Laforet y Lili Álvarez, fuera, rota. No es mal momento, de todos modos, para recordarla ahora que estamos con el torneo de Wimbledon, y Lili Álvarez llegó en más de una ocasión a la final de Wimbledon en el All England Tennis Club. El segundo libro del que quiero hablar, y del que además tú tienes pues muchísima culpa, en el mejor sentido de la palabra, de que este libro esté ahí afuera en las librerías y se pueda conseguir. No he tenido todavía, debido a mi mudanza reciente, la posibilidad de leerlo completo. Me refiero a Oculto Sendero. Esta es otra novela inédita, que esta vez no es una novela de Celia, en realidad, y que pues pasó todavía más tiempo inédita que Celia en la Revolución. ¿Puedes explicar un poco brevemente cómo se descubrió este libro? ¿Qué tipo de libro es? ¿En qué sentido este libro es un libro autobiográfico? ¿Y qué es lo que aprendemos acerca de Elena Fortún cuando leemos este libro, que, ya repito, no es de Celia, pero es muy recomendable? Sí, bueno, procuraré no hacer ningún spoiler, de todas formas, porque eso es absolutamente fundamental. Fíjate que, a diferencia de Celia en la Revolución, Oculto Sendero es un libro que Elena Fortún mecanografía y acaba. Ella dice que es un seudónimo, lo firma con un seudónimo, Rosa María Castaños, y lo dedica a todos aquellos que equivocaron su camino y aún están a punto de rectificarlo. Entonces, es cierto, no es un libro de Celia, aunque sí que es un Bildungsroman. También es una novela de aprendizaje. Tenemos un yo de mujer que va a tratar de entender como narradora lo que no pudo entender como personaje siempre, y nos va a contar pues bueno, su itinerario de vida, y también es una novela sobre homosexualidad. Una parte muy importante de la vida de Elena, su identidad sexual, desde luego. Y bueno, pues es un libro sobre autoría, sobre el aprendizaje de la autoría, que en este caso va a ser pictórica, no literaria. La mujer que tenemos en este libro no va a ser escritora, sino pintora, lo cual a mí me parece un detalle muy importante, porque la identidad de la pintora moderna en su época fue más importante que la de la escritora moderna. Nosotros hemos recuperado las escritoras antes que las pintoras. Las pintoras todavía está un poco la recuperación más, digamos, en estado embrionario, pero en los años 20 y 30 la identidad de la pintora fue una identidad artística absolutamente clave, y que representaba la modernidad. Y aquí tenemos una pintora en este libro, una pintora que va entrando, ¿verdad?, desarrollando esa autoría pictórica, y también se nos narra, y esto es algo único en las letras españolas, un aprendizaje sobre la propia identidad sexual, sobre la homosexualidad. Es curioso porque, claro, Elena Fortún no va a usar términos que nosotros usamos como discriminación, violencia, no separa sexo de género, y sin embargo el análisis que aquí tenemos de las relaciones entre los sexos
tienen una modernidad y una vigencia absolutamente espeluznante. Muy vivo, capítulos cortos también con su planteamiento, nudo y desenlace. El estilo de Elena Fortún está absolutamente aquí. Adictivo. Y yo te tengo que decir, porque es que es algo que tengo que agradecer, este libro en su momento Marisol Dorado me dijo que a ella no le iba a corresponder sacarlo. Me dijo, le superaba un poco el tema de la posible homosexualidad de Elena Fortún. Ella veía que llegaría el momento de que este libro saliera a la luz. Y una de las cosas absolutamente más para mí gratificantes de haber sacado este libro es la respuesta tanto de jóvenes trans como jóvenes homosexuales, chicas y chicos, que se han puesto en contacto con nosotras a través de la editorial, con la otra directora, pues para comentar la importancia que ha tenido para ellos y ellas el leer las vivencias de un niño queer, de una niña gay, que es lo que tenemos aquí, que se quiere vestir de marinero y que luego pues va desarrollando una visión del mundo y va entendiendo su propia diferencia y efectivamente le causa pánico, como no puede ser de otra manera. Es un libro, recordemos también, sobre... si tuviéramos que comparar a otro, pensaríamos en El pozo de las soledades, ¿verdad?, de Radcliffe Hall, The Well of Loneliness, pero escrito en un momento en el que la homosexualidad está empezando a ser una patología. Ya no es un crimen, es una patología, aún no ha llegado a considerarse normal. Pero es que estos libros son los que precisamente son una avanzada hacia la normalidad, porque tratan de make sense, ¿sabes? De dar sentido a una realidad que está siendo patologizada. Gran texto, que nos da idea de la gran novelista que Elena Fortún fue. Bueno, lo tengo aquí en casa, en una caja, y en cuanto pueda desempaquetar estas cajas y llegar al libro, pues me pondré rápidamente con él. Y la verdad es que, tenemos que darte las gracias a ti por haber podido y haber pues hecho este magnífico trabajo de recuperación y de publicación, una introducción en profundidad acerca de este libro, publicado dentro de la biblioteca Elena Fortún. Se ha hablado en estos momentos en los que se está recuperando la figura de Elena Fortún, que en realidad nunca se ha ido, que siempre ha estado ahí, pero recuperando esa figura acerca, que como tú has dicho, de su posible homosexualidad. ¿Hasta qué punto hay pruebas documentales de que quizá sí Elena Fortún era una mujer homosexual? Bueno, desde luego tenemos las cartas con Matilde Rast, que bueno, ahí revela su deseo, ¿no? Y el placer que siente, por ejemplo, al ver a la amiga dormir es absolutamente homoerótico. Eso no lo podemos negar. Cuidado, porque ella la palabra lesbiana no la hubiese usado nunca. Ni la palabra homosexual, ni hubiese dicho soy gay o salgo del armario. No. Ella a lo más que hubiese llegado es a decir soy invertida. O como decía Victorina Durán, soy así. Porque Victorina Durán, que fue su gran amiga Víctor, una mujer conscientemente lesbiana. Yo creo que Elena Fortún, que llegó tan tarde al saber, también por extensión llegaría absolutamente tarde a la comprensión de su propia homosexualidad. Pero a la vez, analógicamente, fue una mujer que entendía que el conocimiento era algo que tenía una sed enorme de él, y evidentemente llegaría también a la comprensión de su propia sexualidad. Ella en otros epistolarios, evidentemente al final de su vida, en línea con otros escritores gays, lo que defiende va a ser el amor casto. El amor casto, porque es que el amor físico no da más que disgustos. El amor físico con los hombres verdaderamente le produce absoluta repulsa, y el amor con las mujeres pues es difícil, porque siempre está supeditado al matrimonio, sigue siendo, en fin, la puerta del armario también para el lesbianismo.
Entonces, finalmente ella, pues el amor que no falla nunca va a ser el amor de Dios. Y así lo va a ver. Pero fíjate que ella pues describe en Oculto Sendero el amor entre mujeres y el enamorarse de una manera tan absolutamente precisa y con una autoexploración de esos sentimientos, de esas emociones, reconocimiento a medida que van avanzando, tan absolutamente precisas y certeras, que claro que es imposible no pensar que eso ella lo vivió. Y es que además miramos alrededor de Elena Fortún y encontramos muchas escritoras homosexuales o bisexuales. Uh-huh. Hay una cosa que me interesa mucho de su gran amiga María de la Olejárraga, que estuvo con Gregorio Martínez Sierra, y una de las cosas que podemos ver en el libro Gregorio y yo es que en este matrimonio las relaciones íntimas no existían, ¿sabes? Era lo que decía yo antes, ese component marriage, que muchas veces lo que tapaba era uniones entre hombres y mujeres en las cuales el elemento físico estaba absolutamente ausente. Uh-huh. Como era el caso entre Elena y Eusebio. Algo semejante al matrimonio del gran compositor estadounidense Cole Porter, que era claramente un hombre homosexual y que estaba casado con una mujer que también lo era, y entonces pues ahí de esa manera podían los dos de alguna manera ocultar, ¿no?, su condición en un momento en el que esa condición pues no sería aceptable por la sociedad en general, ¿no? Sí. El tercer libro, Nuria, finalmente es el epistolario, ¿no? Me parece un libro absolutamente fascinante, lo he leído de cabo a rabo, me interesa siempre mucho los epistolarios de escritores, tanto famosos como menos famosos, y muchas veces me pregunto qué va a pasar con los epistolarios en la era de Internet, porque ¿dónde se quedan todos esos emails, ¿no?, que la gente envía? Antes, en cambio, se podían guardar las cartas y se podían de alguna manera conservar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el libro también tiene mucho que ver contigo, así como con las hijas de Carmen Laforet. El libro se titula De corazón y alma y es el epistolario entre Elena Fortún y la magnífica escritora española Carmen Laforet. Entre el año 1947, cuando Elena Fortún estaba todavía en Buenos Aires, pero ya muy pronto, en el 48, vuelve a España, después del suicidio trágico de su esposo, hasta el año 1952, que es el año de la muerte de Elena Fortún. ¿De qué manera, Nuria, surgió este proyecto? ¿Qué dificultades os encontrasteis para conseguir las cartas, para presentar todo esto de una manera legible para los lectores como yo interesados? ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, el epistolario yo lo había leído por primera vez pues cuando escribía mi libro, cuando preparaba mi libro Autoras Inciertas. Entonces ese epistolario yo ya sabía que existía, entre otras cosas pues porque he usado el archivo de Marisol Dorao. Y las cartas, no todas, casi todas, faltaban un par de ellas, las tenían las hijas también de Carmen Laforet. Y mira, el sacarlo a la luz yo creo que surge de manera lógica y orgánica cuando ya ha llegado el momento de revelar esa parte de la identidad autora de Elena Fortún. Es decir, Elena Fortún estaba viva de nuevo ya en el mercado, Oculto Sendero también, ya había salido. Estábamos reivindicando su papel de eslabón entre diferentes generaciones de escritoras, lo cual es absolutamente demostrable. Y había una curiosidad enorme hacia este pequeño corpus de textos, y entonces, las hijas de Carmen, muy generosamente, lo cedieron a la Fundación Banco de Santander y lo pudimos sacar finalmente. Y es un epistolario importantísimo entre dos de las escritoras más importantes de nuestro siglo XX. Y yo me parece que como tú tengo hambre de cartas. Son documentos absolutamente importantes en especial dentro de la autoría femenina,
porque nos revelan las limitaciones para el desarrollo de la misma. Es que para mí es muy importante entender por qué escribía o no escribía Carmen Laforet, por qué escribía o no escribía Elena Fortún. Es que las cartas nos ponen en contacto con ese entorno que en realidad propicia el habla de las mujeres, el discurso de las mujeres, o las silencia, porque también tenemos las cartas entre Laforet y Ramón Sender, otro epistolario también importantísimo, en el que, bueno, ella dice una frase que a mí me encanta. Ella dice: las escritoras siempre hemos callado la verdad. Y siempre dice algo así como que, bueno, que ella quisiera revelar el mundo del gineceo, ella quisiera traicionar y abrir el armario de la autoría de las mujeres y contar todo lo que está dentro. Bueno, pues tenemos que hacer eso. Uh-huh. Entonces, esto ha ocurrido cuando era el momento de hacerlo. Y además es que, bueno, es un libro muy bello. Cristina Cerezales pues te contaría muchísimas cosas sobre eso. Además, una aventura absolutamente rocambolesca, cómo llega a tener el epistolario la familia, ¿no? Cómo llega ella a conseguir el epistolario. Yo te diría por mi parte que, bueno, que en ese epistolario, y yo tengo un pequeño ensayo también acompañándolo, que hay que leer también entre líneas. Hay referencias a otras amigas escritoras, hay referencias a todo un mundo editorial, cultural, literario, y tenemos también ahí un retrato de la autoría de Carmen Laforet absolutamente clave, fascinante. Sí. Algo de ese background, de esa información de trasfondo sobre la manera en la que se encontraron esas cartas aparece en la introducción. Yo hablo en mi vídeo también un poco acerca de eso, por eso no creo que sea necesario tampoco entrar ahí demasiado. Pero sobre el epistolario, una de las cosas que a mí más me interesan es la complejidad de la relación entre Elena Fortún y Carmen Laforet. Tenemos a una escritora mucho más joven, que venía de escribir una impresionante novela que es uno de los clásicos absolutos de la literatura española en el siglo XX, y esto lo sabe Elena Fortún justamente después de que la novela ha sido publicada y ella la ha leído. Sabe que es un clásico, sabe que es, dice ella, el mejor libro escrito en España en lo que va de siglo, ¿no? Pero esta complejidad lo que a mí más me interesa es que, por lo que yo digo que es compleja la relación entre ellas dos, no tiene que ver necesariamente con el aspecto afectivo o incluso sexual posiblemente, sino más bien en cómo estas dos mujeres tan diferentes pero al mismo tiempo tan semejantes en alguna manera, pues se influyen mutuamente en momentos tan diferentes de su vida, ¿no? Sí, tienes absolutamente toda la razón en lo que acabas de decir, de que son tan semejantes y tan diferentes, porque las dos poseen lo que yo llamo una autoría incierta, y es que no se sienten autoras. Y Carmen, bueno, Elena va a ser una especie de madre literaria para Carmen, que era huérfana, y además es que ella siempre va a buscar figuras maternales en sus amigas, ¿no? Siempre busca eso. Y Elena lo que quiere es que Carmen no sufra todo lo que ella ha sufrido. Entonces, bueno, Elena ve en ella un genio, la mejor escritora. Usted es un genio, le dice. Tú eres un genio. Ya casi desde el principio se lo dice. Sí, que eres un genio. Pero Elena Fortún, que ve la realidad y ve que en esa España de Franco, en la que la norma, las expectativas de género, aunque ella no use esta palabra que he usado yo tan rimbombante, ¿verdad? Las expectativas de género son tan fuertes. Saltarse, ser disidente, le va a costar todo, como ella siente que le ha costado a sí misma. Ella siente que ha sido una mala esposa, una mala madre, una mala mujer. Claro, yo digo, esto es tristísimo. Ojalá la hubiera podido conocer yo para decirle que no lo has sido, que tú no lo has sido.
marido, pero claro, ella no siente eso y ella sufre y no quiere que su Carmen, a quien quiere muchísimo, no quiere que sufra. Entonces le dice, acepta esta vida que no te estaba destinada, ¿verdad? Ya tiene varios hijos y es que a ninguna de las dos le gusta la vida doméstica. Las dos no pertenecen al tiempo en que viven. Yo creo que las dos hubieran deseado poder vivir con una mayor libertad, pero es que no pueden. Y no pudiendo, el mensaje de Elena Carmen es absolutamente claro. No te gastes, no te gastes revolviéndote contra el destino, no te pase lo que a mí. Y entonces de ahí, ¿verdad? Eso que le dice al final, le dice, sí, tú poda tus deseos, hay que podarse, hay que anularse. Parece que se pasó toda su vida, ¿no? Elena Fortún, tratando de hacerse compatible con la realidad y con una realidad que le disgustaba, ¿no? Claro, fíjate qué diferente de su amiga Matilde Ras, que ya va a decir, ay, mis deseos son pájaros libres, yo lo que quiero es seguirlos. Es totalmente diferente la perspectiva. Y bueno, pues para Elena Fortún, para su Carmen, lo que quiere es una vida mejor que la suya, como cualquier madre o padre quiere para sus hijos. En este caso, su hija literaria. En ese sentido yo veo, y algo que es muy interesante para mí, cómo a pesar de las verdaderas dificultades a las que se tuvo que enfrentar Elena Fortún, parece ser una persona más realista que idealista. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí que estoy de acuerdo contigo. Sí que estoy totalmente más realista que idealista, por supuesto, lo cual no impide... y precisamente por serlo, de ahí ese humor. De ahí ese humor. Para bueno, un poco incluso el gracejo, ¿no? La gracia que tiene... pues para lidiar con una realidad que por otra parte es incuestionable. Estoy de acuerdo contigo, sí, absolutamente. Se impone la realidad, porque el querer desafiarla ha resultado en castigo, en desorden. Fíjate que así esto es lo que por otra parte va a decir una figura como Pilar Primo de Rivera, refiriéndose a la mujer moderna, a la niña institucionista, a la mujer moderna que no sabe ser mujer. Es que claro, Elena Fortún dice, es que ¿yo qué soy? No soy una mujer al uso, no he sabido serlo. Entonces, aun cuando ella es capaz de ver, porque es inteligente, es que no puedo ser eso, es que yo no soy eso, pero a la vez es que tendría que haberlo sido y Dios me castiga. Escuchan un nuevo episodio de este podcast, El En Vez de la Página. Soy Antón García Fernández, les hablo desde Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en el Reino Unido, al otro lado del charco, gracias a la maravilla de la comunicación de Internet, tenemos como invitada hoy a Núria Capdevila-Argüelles, y estamos hablando de una magnífica autora que es Elena Fortún, a la que muchos han descubierto últimamente, y en muchos casos gracias al trabajo de Núria. Este podcast se podrá escuchar en Antón GF, mi canal de internet, muy pronto. Y para ir terminando ya, tengo dos preguntas finales. Es un verdadero placer para mí hablar contigo, desde luego, Núria, acerca de Elena Fortún y de muchas otras cosas que han surgido a lo largo de esta conversación. Pero para ir terminando ya, porque hay 6 horas de diferencia y ya sé que tienes otras cosas que hacer, me gustaría que me hablases, para terminar, un poco acerca de qué es la Biblioteca Elena Fortún, dónde se puede encontrar información acerca de esta iniciativa editorial, y también que nos hables, si puedes, de pues, otros proyectos que tienes, de los que estás trabajando ahora para un futuro próximo. Muy bien, pues un placer contestarte a esta pregunta, como a todas. Vamos, Biblioteca Elena Fortún es una colección que está saliendo con la editorial Renacimiento, en la cual hemos empezado a trabajar con la literatura de exilio de Elena Fortún, porque queríamos sacar su literatura inédita, en especial pues esta joya que es Oculto Sendero.
Los lectores, las lectoras pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Biblioteca Elena Fortún, o también en la editorial Renacimiento. Esperamos seguir sorprendiendo a los lectores con más libros, ¿no?, sobre esta gran escritora, y también con otro poco de literatura inédita que nos queda por sacar. Seguimos trabajando. Estamos increíblemente agradecidas a la acogida que el público ha dado a este trabajo nuestro. En realidad no es mérito nuestro, es mérito de Elena, que es la gran escritora, en fin, que todos conocemos. Y bueno, en realidad lo que está haciendo ella como autora es demostrar su vigencia. Es algo que nosotros ya sabíamos. Por lo tanto, pues por nuestra parte, seguir trabajando en volver a ir dando a los lectores, las lectoras, esto que piden, ¿no?, que es la obra de esta gran escritora y la visión de España que tenemos a través de sus ojos. En cuanto a proyectos futuros, bueno, pues mira, ahora mismo voy acabando un ensayo sobre la rebeldía de nuestras modernas y sobre el regreso de ellas a nuestro mundo cultural. Y trabajo también en un par de proyectos audiovisuales que me hacen increíblemente feliz. Preparo el lanzamiento de un proyecto con la cineasta Paula Ortiz, que se va a llamar Cartas Vivas, y que esperamos guste mucho al público interesado en la cultura e historia española. Y también trabajo como asesora académica en el proyecto La Sin Sombrero, y también lanzaremos pronto el segundo documental de este proyecto audiovisual que también nos está dando tantas alegrías, en el cual, en este segundo documental, que se titula Ocultas Impecables, Elena Fortún pues juega un papel absolutamente fundamental en ese volver a contar la genealogía de nuestro feminismo. Y me queda mucho por hacer, tengo mucha prisa porque no quiero que se me vayan las fuentes y bueno, solamente espero que no sea la última vez que hablamos. Yo espero lo mismo. Realmente me abre el apetito lector el saber que estás trabajando en todo esto, y bueno, pues te deseo la mejor suerte para llevar estos trabajos a buen puerto, y bueno, en cuanto estén terminados, pues quizá podríamos hablar de nuevo sobre estos y otros temas, porque de veras, Nuria, ha sido un verdadero placer poder tenerte como invitada aquí de manera transatlántica en el Envés de la Página. Muchas gracias por el trabajo que haces y también pues por tu generosidad con tu tiempo para hablar acerca de dicho trabajo. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo en este nuevo episodio del Envés de la Página. Muchísimas gracias a vosotros, el gusto ha sido todo mío, la verdad, y bueno, espero, como digo, que no sea la última vez, y espero poder seguir ofreciendo a los lectores textos que nuevo nos sigan haciendo ver lo vivas que están estas mujeres, y Elena Fortún en parte. Y yo animo a todos los oyentes que puedan estar ahí afuera en la tierra de YouTube a que se acerquen a la literatura de Elena Fortún si es que no la conocen, y a que busquen información acerca de esta biblioteca Elena Fortún. Y aprovecho también para aquellos que ya conocen la literatura de Elena Fortún, los libros de Celia, Cuchifritín, etcétera, y muchas otras novelas que escribió, a que se acerquen también, si pueden, a esa biografía escrita por Marisol Dorao, que recuerdo que se titula Los 1000 sueños de Elena Fortún, que nos dará un montón de información, no solamente ya acerca de la escritora, sino también acerca del momento convulso de la historia de España y de Europa que vivió la escritora. Esto ha sido un nuevo episodio de El Envés de la Página, el número 10. La invitada ha sido Nuria Capdevila Argüelles. Yo soy Antón García Fernández, mío es el copyright. Año 2018 se grabó este episodio en directo desde la ciudad de Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias por la atención y, de nuevo, muchas gracias por estar aquí en El Envés de la Página, Nuria Capdevila Argüelles. Muchas gracias, adiós.